Buenas, buenas, buenas. Otro miércoles más acá en el barrio de Remedio de Escalada, en Moyo Radio, con Cambalache de 19 a 20, en un fresco, no tan frío fresco, miércoles de agosto, con mi amigo el viejito del otro lado y mucho más. Hola, viejí. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, tratando de vamos a hacer un lindo programa, hay muchos invitados, mucha gente, ya los miércoles se pone lindo, después Sí. viene la aguja de 20 a 22 con un gran vinilo como siempre, y nosotros como siempre tratamos de hablar un poco de la triste realidad que estamos viviendo en el país, con este veto del presidente al aumento de las jubilaciones, a los fondos para la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que llega en un momento donde nosotros tenemos el arma más poderosa, cuando digo nosotros somos los ciudadanos, que es el voto, ¿no? Bueno, hay que ir a votar, votar con la cabeza, no votar con odio. No te digo a quién vayas a votar, pero creo que claramente si no te importa que un presidente vete eso cuando hacía una semana le bajó las retenciones al campo, si no te importa, no tenés un poco de empatía y replanteate tu vida, porque hoy eso le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede tener un caso de discapacidad en su familia. Todos, si llegamos, vamos a ser jubilados. Entonces, si vos no tenés empatía, replantátelo. Pero creo que los que sí tenemos empatía, tenemos la mejor oportunidad, que es votar. El arma más poderosa que tenemos ahora en septiembre y en octubre, los bonaerenses por lo menos, de ir y votar y darle un freno a estos tipos que parece que no tienen freno. Bueno, nada, quería decir eso, es mi esperanza ante tanta mierda, tanta gente insensible, diputados y senadores que vos los escuchás y decís, ¿cómo pueden pensar así? ¿Cómo puede ser diputado? ¿Cómo puede representarme este tipo? Y bueno, es esta mierda que nos está gobernando, pero nosotros, repito, sea la ideología que sea, si tenés un poquito de empatía por lo que estamos viviendo, bueno, andá y votá, que es tu oportunidad, es nuestra oportunidad para ponerle un freno a todo esto. Bueno, nada, no tengo mucho más nada para decir, viejito, no sé si querés agregar algo. No, perfecto, perfecto, Dani. También estaba escuchando y que nos cambiaron a todos de colegio bien un poco lejos, un poco todo raro. Sí, Eh, yo después de 30 años me cambiaron de colegio. sí, a todos, casi todos los que yo estuve Sí. preguntando a todos, viste, qué sé yo, hay tantas Y cosas. ellos, obviamente, cuanto menos gente vaya a votar, es mejor para ellos. Por eso hay que ir a votar, es el único arma, porque después te quejas de todo, bueno, ahí es tu momento, decir, loco, bueno, yo voto, no importa a quién votes, pero sí ir y votar. Y ponerle un freno, la verdad, es que es muy triste lo que estamos viviendo, y aparte, como siempre decimos, en todas medidas antipueblo y encima te cagan a palos, ¿no? Y les gusta y se regodean con eso. No, y aparte, ya que hay muchos que no salen a las calles y todo eso, por lo menos con el voto, ¿me Claro. entendés? Ya por lo menos estarías haciendo algo muy importante. Sí, porque darle más poder en el Congreso a estos tipos, bueno, ya sería, ya de peligroso como es ahora, sería casi irreversible, ¿no? Porque tendrían todo. Así que bueno, hay que ponerle un freno, sobre todo nosotros los laburantes, los jubilados, que vayan a votar, que vean lo que están viviendo, ¿no? Que si se equivocaron, bueno, no se vuelvan a equivocar, que piensen cómo estaban y cómo están. Y bueno, y así todo, ¿no? Los trabajadores, cuánta gente sin laburo, cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Entonces tenés que pensar un poquito, no es muy difícil, ¿no? Aparte, sinceramente le mentiste hasta a la gente que te votó, ¿me Sí, entendés? claro, claro. Le rementiste a esa gente que te puso el voto, que confió en vos, que ibas a supuestamente a sacar la casta y Sí, todas las cosas, le mentiste sí. hasta tu propia gente. Nunca le hablaste a esa gente, sino le hablaste a los del campo, a los empresarios, a todos los de afuera, menos a la gente que te votó, Sí, que fueron muchísimas. sí, claro. Por eso creo que mucha de esa gente, sabemos que hay una parte que por ser ignorante y cerrada o por hijaputés, los va a votar.
Ya sabemos que hay un 30% que... Pero bueno, el resto que va y viene, que son laburantes, jubilados, que mucha gente, como decís vos, lo votó. Bueno, esta vez piense, si no, pará. Pensá, no es muy difícil, tenés que pensar 5 minutos cómo estabas y cómo estás. Y hacia dónde vamos, ¿no? Y todo lo que te mintió, no le podés creer más nada a un tipo que, bueno, ya hablamos en estos micrófonos, no cansamos de hablar de un psicópata que nos está gobernando. Sí, sí, lo que te cambió en todos estos meses, todo te cambió. Todo. Así que bueno. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cosas más lindas, si te parece. Te voy a contar una historia. Hace 10 años, fue el 5 de agosto, o sea, ayer, se cumplieron de la tercer Copa Libertadores de River. Y bueno, fue una de las... Yo creo que en la cancha fue la alegría más grande de mi vida, cuando primero no teníamos entradas, ¿no? El modus operandi era, iban 2 amigos, 2 hijas y yo. 1.500 pesos cada uno, entrábamos a la Sibori. Ya habíamos entrado en la final de la Sudamericana con este modus operandi, total ya prescribió. Y nos hacía entrar uno, le damos eso y entrabas, ¿viste? O sea, confía. Pero ¿qué teníamos que hacer? Entonces, llegamos a las 12 del mediodía, el partido era a las 9 de la noche, nos encerramos en un auto, los 6, con el muchacho porque cerraron la cancha, la cerraban a las 12. Y nos quedamos 5 horas hasta que la volvieron a abrir, ahí, adentro de un auto polarizado. Pasaban los policías por al lado, ¿viste? Y no nos veían. Bueno, cuando vamos a entrar, ya habíamos pasado los primeros controles, nos quedaban 2 controles solos. Nos dividen y a mis hijas no la dejan pasar y yo me quedo afuera y entran todos. O sea, y me quedé afuera. Y bueno, ahí apelando un poco empecé a patear una valla, empecé a hablar con un policía, mis hijas tenían 20 años y 12 en ese momento. Y en un disturbio que hubo por allá le digo, mirá, y el policía se distrae así y entré con las 2 de la mano y encaré para el lado del chico más joven que había de todos. Y bueno, me falta una parte del relato, habíamos ido a buscar a la mañana, antes de ir a la cancha, al Correo Argentino de Retiro. Fuimos a retirar, había mandado a hacer uno de mis 2 amigos, unas entradas iguales que decían River Tigres, bueno, tal, Sibori, qué sé yo. Bueno, que eran truchas, pero bueno, eran bastante bien hechas, ¿no? Y bueno, y con eso, pero esto no es de acá, decía el pibe, bueno, y nos abrió el molinete y pasamos. Esa es la parte bien argenta, creo que fue espectacular. Y después, bueno, ni hablar lo futbolístico, encima con la lluvia mucho más épico, empieza a llover y viene el primer gol de River, un golazo, una jugada de Bangioni, un 3 como vos viejito, que tiene un caño, engancha, tira al centro y cabeza al área. Y bueno, después el segundo tiempo, el último partido de Cabenagui, un tipo muy querido para todos los hinchas de River, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, lluvia épica, fue hermosa, fue una noche hermosa. Aparte salimos, estaba todo inundado, era tremendo lo que había llovido. Fue espectacular. No hay muchas imágenes de celular porque muchos se le rompieron el celular. Yo lo pude proteger, pero bueno, no filmamos nada porque no se podía, porque ya había celulares, ¿no? Y bueno, nada. Fue una efeméride de las futbolísticas, muy linda y muy épica. Creo que la lluvia le pone mucha épica al fútbol, ¿no? Así que bueno, y encima con la familia. Sí, de una, la lluvia es... no tanta, ¿viste? Cuando podés ver el partido que, bueno, me mojo, pero... No, pero esa fue desde el minuto 40 del primer tiempo hasta que terminó. Encima después 1 hora y pico más, con los festejos y todo, lloviendo torrencialmente. Otro detalle, eso era la Copa Libertadores. Los mexicanos se cagaron todo, que ahora salen a hablar, los metieron y los dejaron 10 minutos ahí, y bueno, la cancha explotada. Yo nunca vi la cancha de River, fui la final del 96, que estaba explotada, fui la Sudamericana, fui a un par de clásicos, pero ese día para mí fue la vez que más gente hubo. Está explotada por todos lados, bueno, muchísimos colados. Estaba toda la platea, estaban todos parados, pero apretados como la Popular, en todas las plateas esas, ¿viste? Las medias, las altas, o sea, no había platea. Las Bocas, todo lleno estaba. ¿Ese fue el último año que jugaron los mexicanos?
en la Sí, Libertadores, me parece sí, que sí, claro, esa era porque sí, no le convenía a ellos. no sé, para mí era un tema económico. También llegaron 2 veces. Llegó Cruz Azul con Boca, que Claro. perdieron allá, gol del Chelo Delgado y ganó 1-0 acá y después Boca gana por penales. Y bueno, yo creo que acá a mí me dio la sensación, lo mismo me pasó en la final de la Sudamericana. Cuando antes de la final de la Sudamericana los colombianos entran y sacaban fotos a la gente, filmaban, dije, estos están muertos. Y cuando los sacaron, son pollo, porque no son brasileros, uruguayos. Por ahí los uruguayos y los brasileros se agrandan. Y tienen otra cosa. Claro, o argentino ni hablar. Obvio. O sea, argentino ni hablar. Por ahí a Boca le haces eso y se agranda. Sí, O sea, nada que ver. Bueno, eso ya en la cancha se palpaba, ¿no? Y bueno, siempre cuento la de Maidana, ¿no? Con el 9 que dijo que nada que ver la Champions y contó que lo habían dejado 10 minutos, que el técnico tenía que gritar porque el vestuario estaba abajo de la tribuna, que la pelota, no había VAR, la pelota estaba por allá y Maidana le daba cortitos en los riñones, el francés pegaba cada salto, el francés. Esa era la Copa Libertadores, Bueno, vamos a un par de efemérides más, viejito. El 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden se realiza el concierto por Bangladesh, donde somos locales, bueno, Bangladesh, organizado por el ex Beatle George Harrison, que se considera la primera gala benéfica del rock mundial, ¿no? Tocan Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell. La idea surgió para apoyar a los refugiados en la India, que venían de una provincia de Pakistán que se había separado en una guerra civil, Bangladesh. Miles de personas escapaban de la guerra a la independencia. La amistad de Harrison con el músico indio Ravi Shankar, que también tocó esa noche, impulsó el concierto. Se recaudaron $250.000 que fueron a UNICEF. Después se editó un disco y también hubo una peli del concierto. En 1976 se produce en Nuremberg, Alemania, para mí el peor accidente de la historia de la Fórmula 1, cuando nuestro amigo Niki Lauda, con su Ferrari, choca una barrera de contención y se prende fuego el auto, lo que le causa múltiples quemaduras en la cara, en la cabeza. La peli Rush, que muestra una rivalidad que tenía él con Hunt ese año durante toda su carrera, lo muestra muy bien esto, es muy buena la peli. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, siempre se suman oyentes, si la pueden ver, creo que está en Netflix. Niki, lo loco que... ¿Sabés quién lo reemplaza en Ferrari en estas carreras? Reutemann. Reutemann lo reemplaza con Ferrari, se podía hacer, ¿no? Pero increíblemente a los 40 días Niki vuelve. Con todo le costaba ponerse el casco, todo el rostro quemado, un mito. Y peleó el campeonato hasta el final, que perdió con Hunt. Ganó 3 títulos del mundo, ¿no? Murió hace poco, ¿no? El gran Niki, un mito de la Fórmula 1, porque creo que primero sobrevivir a eso y después el tener los huevos a los 40 días de ponerte un casco y volver a subirte, ¿no? Bueno, tremendo, el austríaco Niki Lauda. Había muchos chistes y memes, ¿no? Cuando te quemabas de Niki Lauda. Bueno, para los niños por ahí o niñas que no sabían quién era, este era Niki Lauda, de ahí viene. 2017 es la desaparición de Santiago Maldonado durante una represión de la gendarmería, que les gusta, parece, también esta semana, ¿no? Yo digo, ¿qué sentirán cuando se sientan en la mesa a comer con su mamá, con sus hijos, con su pareja? Bueno, cómo apoyan la cabeza en la almohada. Que era una represión contra la comunidad mapuche en Chubut. 75 días después fue encontrado el cuerpo. Bueno, la misma Patricia Bullrich, siniestra Patricia Bullrich, bueno, siempre fue con la teoría de que se ahogó. Y bueno, todavía está impune. Y al paso que vamos, lamentablemente, lo veo muy, muy difícil que se esclarezca la verdad, que se sabe que lo persiguieron, lo asesinaron, lo escondieron, que hay gendarmes complicados, pero bueno, lamentablemente no es una muerte esclarecida.
que creo que le haría bien a la sociedad, sea, ¿no? Porque eso también, sea del partido que sea, vos estás protestando, lo que tenés para protestar está en la Constitución Nacional, que vos podés protestar hasta que la modifiquen, está en la Constitución, y bueno, que te desaparezcan y te maten. Por eso me parece que el culpable, cualquier persona de bien, debería decir no, tiene que pagar. Culpable el que lo hizo y el que lo apañó políticamente. Bueno. El 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait. También ahí empieza la famosa guerra del Golfo, después se meten obviamente los yanquis, como siempre, y era la gran Saddam Hussein, la casa de Saddam Hussein, ¿no? Por parte de Bush padre. Y es el comienzo de las relaciones carnales. Ahí Argentina toma partido con el turco, por las dudas, tóquense el izquierdo. Las relaciones carnales, famosas, que un ministro dijo que eran unas relaciones carnales. Se atrevían a decir esto, bueno. Como ahora, exactamente como ahora. En el 2004 muere un grande del fútbol, un grande de ustedes, el gran Pato Pastoriza, símbolo de Independiente, emblema. A los 62 jóvenes años era técnico del Rojo en ese momento, ahí en Puerto Madero. Parece que con la pastillita azul, se sospecha, un tipo de Río al Pato con muchas galles. Símil, para el que no lo conoce o no lo vio, símil Coco Basile, ¿no? De ese estilo, ¿no? Mucha noche, muchos amigos. Whisky, sí. Faso. Claro, Faso. sí, Y sí. bueno. Y que también fue algo importante para Venezuela, en el fútbol de Venezuela. Donde arranca todo ahí. La semilla la planta él, es verdad. Al final de su carrera, casi. Había nacido en Rosario, jugó en Racing, que también dirigió. Eso es lo que tiene también de grande el Pato, que para un hincha independiente, otras épocas, no sé si ahora se perdonaría. De hecho, él viene a jugar a Racing y pasa a Independiente. Y después fue DT de Racing también. En Independiente, como jugador, ganó 3 títulos locales, una Libertadores. Jugaba de 8, de 5, gritaba, jugaba, mandaba, pegaba. Era el capitán del equipo. Fue a Francia, volvió como DT, ganó 2 títulos, el famoso, como DT, 2 títulos locales, el famoso 8-11 contra Talleres de Córdoba. Y el del 83, el que vi yo, el de la Copa Libertadores, la Intercontinental, en el 84, uno de los mejores equipos de la historia, sin dudas. Es Independiente, es uno de los mejores. He visto, el otro día vi el gol contra Gremio, ahora lamentablemente no se transmitió ese partido. Un golazo, pero un golazo. Un equipazo el Pato. El del Pato era un técnico así, muy allegado al jugador, por ahí no tan táctico, pero un ganador nato. Hablaban siempre de afuera, que Guardiola. Si vos ves ese Independiente del Pato, es impresionante cómo sale jugando Independiente de abajo. Saliendo de abajo, los 2 marcadores de punta siempre para arriba, el 8 se cruzaba, era impresionante los toques. Yo creo que, por favor, miren esos videos porque sí, es impresionante lo que jugaba Independiente. Sí, tremendo. Bueno, el Pato después, hizo la semillita ahí en Venezuela, fue el que hizo el clic. Los hizo profesionales. En Venezuela el béisbol es tal vez ahora, pero el fútbol ya se hizo mucho más popular. El deporte más popular en Venezuela es el béisbol, pero en esa época el fútbol venía muy atrás del básquet. Y bueno, el Pato fue el que primero lo profesionalizó y también fue dirigente de futbolistas argentinos agremiados, ¿no? Un tipo que muy querido por los compañeros y afiliado al Partido Justicialista también, que militaba. Así que bueno, los mejores recuerdos para un grande del fútbol. Hay una película de él, una película de fútbol y que estaba él, no sé si en una pizzería, no me puedo acordar, pero estuvo en una película. Ahora después de la pausa que vamos a tener, que vamos a escuchar música, lo vamos a chequear. Sí, si te parece. Aparte, tenemos un par de hinchas del Rojo afuera que nos pueden asesorar. Sí. Y hablando de músicas, fue el aniversario de la creación de Los Pericos. Así que es una banda que particularmente quiero mucho, una gran banda. La vi muchas veces en vivo
precursora del reggae en la Argentina, podemos decir. Y vamos a ir con 3 canciones, no tan hits y no tan reggae, porque aparte de, yo creo que los Pericos, aparte de ser una gran banda de reggae, le metieron un poquito de rock al reggae, ¿no? No sé usted que es músico, cantante, viejito de Sacre, para quien no lo sabe. Sí, de una. Y también los últimos fueron como medio salsa también. Sí. Todas esas cositas tenían los Pericos. Sí, tenían que no se encerraban en el reggae clásico y bueno, y yo elegí Runaway, bueno, esa sí es bien reggae. Me late, que macho menos, y cerramos con Casi Nunca Lo Ves, que sí, yo lo he visto en vivo y es un tema rockero. Así que vamos con los Pericos. Seguimos acá en Cambalache. ¿Cuál era la peli, viejito, del Pato Pastoriza? Pará, porque lo había sacado del PRODE. Yo gané el PRODE. Yo gané, ahí está, bien, Dani. Año Yo gané 73. Jugador de fútbol, todavía Sí, el Pato. Ahí. Y también sale Pavoni. El Chivo. El Chivo. Que es el que me probó cuando fui a probarme Independiente. Con Pepe Santoro. Mucho tiempo Pavoni en las inferiores. Sí. Yo también, cuando me fui a probar, que me llamaron una vez, estaba él. Y realmente sentí esa cosa que no lo tenían otros clubes. Cuando terminamos de jugar, nos dieron un sándwich y jugo. Y Pavoni te decía, vaya a buscar lo suyo. No, impresionante. Y 2 leyendas del club, Sí, como Santoro también, claro, Pepe Santoro, sí. Mucho tiempo Y dándole aparte, todo a Independiente. Amaban hacer eso con los chicos. Exacto, sí, bueno, sí. Qué mejor que tener maestros así en los clubes, ¿no? Sí, obvio. Bueno, vamos al segundo bloque y otras efemérides. Un 3 de agosto de 1952 nace el gran Nito Mestre, ¿no? Carlos Alberto Mestre, que formó Sui Generis con Charly García, banda fundacional de rock nacional de los 70, principios de los 70. Después formó Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y una larga carrera solista. Se recuperó por suerte de una adicción al alcohol y bueno, se lo ve bastante bien y entero a Nito, así que después vamos a escuchar algo de Sui Generis porque porque me gusta y es una efeméride, ¿no? Nuestro rock. Y es rock argentino que es hermoso. En 1979 comienza la dictadura más larga de África, que todavía está vigente. Teodoro Obiang derroca a su tío, ¿viste? No hay que confiar en la familia, no los pongas en puestos, tenlo siempre controlado. Al enemigo y al amigo también, por la duda, ¿viste? Bueno, Francisco Mazas, que era el primer presidente de Guinea Ecuatorial, que se había independizado de España, fue el primer presidente. A Macías lo ejecutan, le cortan la cabeza, y bueno, sigue gobernando el único país africano de habla hispana, hay que decirlo, Guinea Ecuatorial. Tiene múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, y es el líder no monárquico que más tiempo lleva en el poder, 46 años. Tiene 82, nació en el 42, tiene 82, pronto a comprar 83. Un 4 de agosto de 1957 se produce uno de los hechos más impactantes de la historia del deporte argentino, te voy a decir, viejito. No quiero comparar deporte, pero es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque Fangio gana su 5º título del mundo, pero en Nuremberg, precisamente en el mismo circuito que se accidentó, hablábamos de Niki Lauda. ¿Cómo gana esa carrera Fangio? Que va a ser su última carrera y su último triunfo en Fórmula 1. Perdía el título él porque venía primero con su Maserati y entró a boxes con 29 segundos de ventaja. Y salió detrás de las Ferraris a 50 segundos atrás, faltando 10 vueltas. Escuchá esta estadística es tremenda. De esas 10 vueltas que corrieron, en 9
batió récord de circuito, no del día, del circuito. Iba bajando vuelta a vuelta las mejores, un circuito histórico, el que se corre todos los años. Bueno, en 9 vueltas bajó eso. Dijo, nunca hice algo así en mi vida. Contó después, pasó a las 2 Ferraris a 2 vueltas de final y ganó por 3 segundos. O sea, el gol de Diego a los ingleses, poner, no sé, la piña de Monzón a Benvenuti, el triunfo de Vilas, bueno, esa para mí la de Fangio es esta. Su última carrera, sí, quíntuple campeón mundial. Me llegó el video y no lo podía creer, verdaderamente no lo podía creer lo que corrió porque casi ni frenaba, o sea, giraba a una velocidad impresionante y lo que uno que no es amante, ¿no? del deporte, de la Fórmula 1, la pasión que le ponía Fangio a lo que estaba haciendo. Esas cosas, creo yo, que uno cuando ve la Fórmula 1 de ahora, es como que, y lo dijo Traverso una vez, se está perdiendo la del piloto, ¿no? El piloto Fangio, lo que tenía, que ha pasado en carrera de Fórmula 1, se bajó a atar una cosa con alambre, o sea, con los mecánicos. Eso no pasa ahora, claro, eso sí cambió mucho. En eso sí, siempre la mano del piloto, autos parejos, siempre la mano del piloto va a estar. Pero sí en la parte más mecánica, ahora tienen ingenieros, se apoyan mucho más en tipos que tienen mucha más visión. Antes era el piloto, más allá que ahora también el piloto es el que opina, ¿no? Claro. No es que no opina, pero metía más manos, sabía más. Pero yo por lo que estuve viendo, lo poco que sé, ¿no? Como que ahora mucho lo que le dicen en los micrófonos es como que se llevan más por eso que por, no, yo quiero hacer esto. Eso es lo que a mí me Hay muchas pasa. Peleas también, ¿no? Hay Claro, veces que... claro, Sí, exacto. Vos estás corriendo y el chaval le está diciendo una cosa y vos no querés. Bueno, por ejemplo, el viernes lo vamos a hablar en Carpe, pero claro, podemos espolear algo. Leclerc también estaba en las puteadas, estaba primero, le equivocaron, bueno, ni hablar, están los memes. Tarda más en robar 2 gomas en la calle que lo que tarda. 18 segundos le comieron a Colapinto, cuando en 2 paradas podés tener 5 segundos. Bueno, 18, eso te comió 4 o 5 puestos. Bueno, no, impresionante. Es impresionante, pero no es polimo. Pero bueno, Leclerc el otro día estaba la puteada también porque sí, se pelean, él dice una cosa y no le dieron bola. A veces sí, le preguntan y el piloto dice, no, paramos acá, sigamos un par de vueltas más, las gomas también, déjame, o sea... Eso se va hablando, a veces no, le dicen box, pero bueno, lo que pasa es que pasa ahora también. Cuando corría Fangio era él y lo que estaban los mecánicos ahí. Ahora hay 20 tipos con 20 computadoras que van viendo todo, por qué la goma aquella está más comida, por qué se frena menos acá y bueno, todo, si hay viento, si va a llover en 5 minutos, o sea, por eso mueve tanto dinero. Vos ves en un box que hay 50 tipos y todos mirando... computadoras. Claro, sí, sí. Porque están mirando todo, cada cual está en su función, los frenos, todo lo que tiene que ver con el deporte. Y bueno, ahora por eso es totalmente distinto y los pilotos se apoyan mucho en ello porque saben que son los tipos que tienen toda la información, que antes no la tenía ni Fangio ni tanto ni los mecánicos. Era decirle, se baja, ¿qué le pasa? Decía Fangio cuando, no sé, frena, claro, le decía a él lo que pasaba. Era otra Fórmula 1. Pero bueno, impresionante lo de los 9 de 10 vueltas, 9 batió el récord. Y como decís, no frenaba nunca. No, es impresionante el giro que hacía. Vos lo mirabas y decías, loco, se va a matar. Y el chabón tenía un impresionante. Sí. Y por eso, para mí lo más lindo que tuvimos un gran campeón de Fórmula 1 argentino. Un gran campeón. Sí, un gran claro. Piloto. Claro que sí. Bueno, 1962 muere un ícono, Marilyn Monroe, en Los Ángeles por una sobredosis de barbitúricos, suicidio, entre comillas, asesinato, bueno, a los jóvenes 36 años de Marilyn. Recordamos que se casó con Arthur Miller, con que, filmó muchas películas. Pero había tenido un romance con los Kennedy, creo que mucho lo que se sospecha de su muerte, ¿no? Que obviamente, como es mito, realidad, nunca se sabrá, ya a esta altura del partido. Y hablando de esta altura del partido, miralo ahora que se hizo. Vamos con Sui Generis, 2, ahora sí vamos con 2 hits, Necesito y en vivo Mr. Jones, un temazo.
Bueno, seguimos en este último bloque de Cambalache. Feliz cumpleaños esta semana para Independiente y para Estudiantes, ¿no? Que cumplieron años los clubes así que feliz cumpleaños, viejí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, se viene la aguja como siempre, un vinilo de 2022. Hermoso. Antes de que sigan, muy temprano, la Negra Poli, Dale Cambalache, Sartorotti, Vamos Cambalache, y Carlito Testa, cuando estábamos hablando del Pato, dice, ya con Bocini en la cancha hacían la diferencia. Sí, claro que sí. Claro que sí. Estamos con un invitado, un amigo de la casa, con Leandro de Deportes Popular y Mundo Deportivo los jueves de 19 a 21 y los viernes está con Juancito. Con Juancito 19-20. Hola, Lean, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué querés decirnos? ¿Qué novedad tenés de fútbol, del deporte? Hay varias, a ver. Una consulta le voy a hacer a Martín y después, ¿qué opinan ustedes del Consejo de Fútbol de Boca? El ex Consejo de Fútbol de Boca. El ex. Queda el Chelo Delgado solamente. Después los otros dos renuncian. Uno renunció, el otro lo echaron. Sí. Hoy lo escuché a Schiavi que dijo que no va a cambiar en nada, mientras que el que más daba las órdenes era Delgado, que es el que queda, que para él no va a cambiar nada. Bueno, se habla de un manager que podría ser Navarro Montoya. Lo loco que Navarro Montoya, cuando Riquelme ganó las elecciones, se fue. Trabajaba en Boca y él renunció. Sí. Sería raro que sea el manager. No lo veo. ¿Puede ser el Chelo Delgado? Sí, bueno, se dice por qué uno renuncia. Porque renunció el que fue y dijo yo prefiero irme, me parece que es el momento, es el Chicho Serna. Que a pesar de ser un rival, Bostero... Me gustaría ir a salir de joda con el Chicho Serna una noche. Yo creo que la pasaríamos muy bien, ¿eh? Con All Inclusive el Chicho Serna, ¿eh? Sí, All Inclusive, sí, All Inclusive. De una. Y bueno, y Cassini, que ya es un poco más reacio, que no me cae tan bien como el Chicho Serna, parece que le tuvieron que decir que renuncie. Pero bueno, sí, claro, el Chelo es que en realidad el amigo de Riquelme es Delgado, de toda la vida. Sí. Y, bueno. la otra al vieji, perdona, Martín, que está del otro lado ahí. ¿Bacari sí o Bacari no para el fin de semana? Que juega con River, ¿eh? Y no lo voy a echar ahora. No lo voy a echar ahora. No, yo creo que va por otro lado el asunto. No le quiero. No es de mi gusto, vuelvo a repetir, no es de mi gusto Bacari. Pero a esta me parece que va por otro lado. Acá hay jugadores con dirigentes que le hacen un reportaje y no saben los porcentajes de venta de los jugadores. Lo estaba escuchando en vivo. Sí. No, era para putearlo. Y no la repregunta, ¿no? De los que estaban haciendo el reportaje, decir, pero ¿cómo? Vos sos el presidente independiente, claro, y no sabés el porcentaje que vendiste, que tenés. Claro, arrancaste con 50 de lo de Angulo. Te estaban diciendo que Angulo te decía el 85. No le podías decir y terminaste esa parte del reportaje diciendo el 70. Entonces el otro le dice, pero entonces no era ni el 50 ni el 85, era el 70. O sea, sí, una cosa de loco. Ahí, me parece que va por ahí los partidos que yo vi de Independiente. No corren, no apretan, no tocan 2-3 y el 3, por más de que se vaya el 3, todo eso no te puede cambiar. Así que bueno, ya lo hablamos esto, sí, claro. Bueno, lamentablemente se nos va el programa, si no hablaríamos toda la noche. Gracias, Leandro, por esas preguntas incisivas. No te vayas, vamos a hablar un par de efemérides antes de irnos, que viene la aguja, ya son y 55. Primero, en 2014, el 5 de agosto, Estela de Carlotto se encuentra con su nieto Ignacio Montoya Carlotto. Creo que fue un momento histórico para todos los que creemos en la vida. Estamos a favor de las abuelas, obviamente, y de las madres, a favor de la vida, y bueno, que todos los que mataron y desaparecieron gente paguen por eso.
Y bueno, siempre es una buena noticia, ¿no? Y más cuando Estela, que es alguien que es nuestra abuela. Es nuestra abuela, Estela Carlotto, es imposible no quererla. Un 6 de agosto se lanza Help de los Beatles. Ya la pasamos hace poco, Help, así que no la vamos a pasar. Y en 1978 mueve Pablo VI, a los 80 años, que era un papa, ¿no? Sí. Y vos decís, ¿qué pasó con Pablo VI? Era papa de 1963, 15 años, duró bastante, pero es el primer papa que visitó los 5 continentes. Ahí te la dejo. Mirá vos, Pablo VI. Así que todo muy rico. Gracias, viejito. Sí. Gracias, Lea. Nos seguimos encontrando. Quédense con la aguja y nos vamos. No es tan hit el que elegí, aunque es hit, pero no tanto como Help, porque lo escuchamos Help hace poco, si no lo panía. Ticket to Ride. Gracias por todo, quédense en la aguja.